Hola, ¿qué tal? Buenos días, mis queridos compañeros de viaje. Hoy estamos aquí para leer ya prácticamente el colofón sobre la ley de Dios con tres muestras o tres ejemplos muy significativos en nuestra vida que todos vais a entender. El capítulo de hoy es la ley aplicada a la historia y vamos a coger el caso de la Revolución Francesa y el verdadero juego de la vida. Es un ejemplo prácticamente calcado de todo lo que estamos viviendo. Poner mucha atención porque encontraréis realmente la similitud de hoy con el que fue ayer. Y supongo que si no arreglamos las cuestiones será el mañana. Empezamos. Procuremos ahora explicar mejor los conceptos del capítulo precedente, observándolos cuando son aplicados en un caso concreto, el caso clásico de la Revolución Francesa. Examinemos la naturaleza y los movimientos de las fuerzas que le dieron origen. Vamos a ver, Luis XIV fue rey absoluto y él decía: el État c'est moi, el Estado soy yo. Hoy esto se llamaría tiranía. Sin embargo, nadie en su tiempo lo consideró tirano. En cambio, como tal, se consideró a Luis XVI, llamado el Suave, tan administrador para sí y tan amigo del pueblo. ¿Por qué razón nadie reclamó contra Luis XIV que era un tirano y todos reclamaron contra Luis XVI que no lo era? El primero no fue juzgado como un tirano porque tenía el poder de la fuerza y de la inteligencia. El segundo fue llamado tirano porque era simple y débil. Luis XIV, que quiso llamarse Le Roi Soleil, el Rey Sol, usó el poder en la forma que le era más adaptada tanto para sí como para sus súbditos, la del nivel de evolución alcanzado por todos ellos en aquel tiempo. La forma mental de este nivel es el egocentrismo, y el rey no podía ser sino la expresión más completa de esta forma mental. El modelo de esta psicología entonces imperante, es decir, el ejemplo máximo del individualismo egocéntrico. Para cumplir la función de cuidar de su pueblo, era necesario que él lo considerase como su propiedad, porque en este nivel de evolución el hombre no sabe superar su egocentrismo y por esto no cuida de nada que no sea su propiedad. Dada esta forma mental, aquel rey no podía hacer su trabajo sino en función de su orgullo personal. Y su pueblo, que tenía los mismos instintos, comprendió y aceptó al rey dominador como cosa natural. Y de hecho, en este nivel, al más fuerte pertenecen todos los derechos, y por virtud de su fuerza, él merece respeto. Por otro lado, los pueblos no tenían conciencia colectiva alguna, y si el rebaño no recibiese a su jefe a la fuerza por imposición conforme a las leyes naturales, las ovejas no llegarían a poseer el conocimiento necesario para escogerlo. El eco del poder de Luis XIV sustentó el rey vacío de Luis XV por ley de inercia, por fuerza de impulso recibido. La clase de los vencedores en la lucha por la vida han de gozar los frutos de sus esfuerzos, pero así se agotó su crédito y ellos, en el ocio, se volvieron inútiles. Y la vida, que no admite seres inútiles, se preparó para liquidarlos. Fue un reino en descenso, en que la gran Versalles se pudrió en la disipación, y aquí comienza el invertimiento de las posiciones. En cuanto la aristocracia pierde virtud y fuerza en los placeres de la vida, el pueblo, en el sufrimiento, conquista inteligencia y energía para rebelarse. Y lleno de deseo, mirando de lejos la bella fiesta, va preparándose para la rebelión. Tenemos así dos movimientos opuestos por los cuales el nivel de la fuerza desciende de un lado y sube del otro. En cuanto que el pueblo ignorante en el sufrimiento encontraba el estímulo para desenvolver sus cualidades de lucha, del otro lado, los dominadores en el gran goce refinado encontraban el entorpecimiento que adormece aquellas cualidades vitales. Todo se fue así automáticamente preparando durante el reinado de Luis XV.
Y cuando subió al trono Luis XVI, todo estaba casi maduro y esperaba solo la oportunidad para estallar. La clase dirigente estaba completamente podrida y el rey era un campeón de la debilidad. De los dos vasos opuestos, uno estaba lleno y el otro vacío. El mismo Luis XV había intuido esto cuando dijo: «Après moi le diluge», después de mí el diluvio. Y el diluvio llegó. Vemos aparecer a aquel que el pueblo llamó tirano, un hombre sobre todo bueno, que había sido un óptimo padre de familia, un rey que pensaba ser el padre de su pueblo. Él apartó de Versalles los batallones en la hora que más necesitaba su defensa, porque la multitud estaba preparada a llegar y llevárselo con toda su familia a París, donde encontraría la muerte. Este era el tirano, pero los tiempos estaban maduros. La injusticia y los abusos de la aristocracia y el clero habían sido cometidos y ahora era necesario saldar cuentas y pagar la deuda delante de la justicia de la ley. Entonces, que la historia que esto quería alcanzar y para enseñar y ejecutar, la ley lanza en la boca del pueblo a este rey blando para que sea más fácil devorarlo. Si estuviese reinando Luis XIV, que no estaba solo lleno de orgullo, sino también de poder, que no tenía solo egoísmo, sino que también era hábil en la política y en su defensa, el pueblo habría encontrado un hueso duro de roer y delante de la fuerza habría considerado justo respetarlo todo. Absurdo proclamar derechos, cualquiera que fuese su necesidad y sus sufrimientos. La injusticia siempre había existido, mas solo fue reconocida como tal ahora, cuando la debilidad del gobierno permitía al pueblo tornarse proporcionalmente fuerte para imponer con la fuerza esta justicia. He ahí cuál es el verdadero juego de la historia. En este caso, que no es más que un ejemplo que se repite todas las veces que la vida se encuentre en estas condiciones, un derecho es considerado como tal solo cuando quien lo sustenta posee los medios para realizarlo, mas el sufrimiento se encuentra listo para ofrecer al hombre, por reacción de él, estos medios en la lucha, desenvolviendo sus cualidades. Ahora bien, la bondad, la caridad, la comprensión recíproca aparecen solo en niveles de vida superiores. ¿Cuál fue entonces el resultado de todo este movimiento de la fuerza aquí observado? Primero, el pueblo dio prueba de haber aprendido la lección en la escuela de sus jefes, repitiendo el método de ellos para dominar. Este método continúa siendo repetido en una escala siempre mayor hasta hoy. Segundo, los pueblos salieron de la minoría de edad, comenzando a dirigirse por ellos mismos, aprendiendo a elegir bien o mal a sus jefes, experiencia nueva apta para desenvolver una conciencia colectiva y nuevas formas de inteligencia. Tercero, la sangre de la aristocracia no fue derramada en vano en la Revolución Francesa. La lección quedó y enseñó muchas cosas al mundo de entonces para no caer más en los mismos errores. La lección consistió en que los abusos son peligrosos porque después, por compensación, la injusticia y la deuda han de ser saldadas. Esta vez también el maestro que enseñó la lección fue el dolor. Hoy, semejantes abusos no serían ya posibles. Privilegios de aristocracia y clero serían hoy un absurdo. Es verdad que el hombre, en el fondo, permaneció el mismo. La burguesía sustituyó a la aristocracia. Procuró imitarla como está dispuesto a imitarla el proletariado que hoy quiere sustituir a la burguesía. Pero semejantes excesos de egocentrismo en favor solo de grupos particulares y en formas legalmente reconocidas, hoy no serían ya posibles. Se torna cada vez más inaceptable la concentración de los beneficios de la vida en las manos de pocos, que para sí los sustraen de los otros. La moderna tendencia colectivas e igualitarias procuran extender a un número siempre mayor de individuos las ventajas que antes quedaban concentradas solo en favor de los vencedores. El mundo progresa así hacia la justicia social, la igualdad, el altruismo, las formas de vida organizada, cosas que pertenecen a niveles evolutivos más adelantados.
Así que vemos aquí una vez más funcionar a la ley, en su maravillosa sabiduría. A cada error corresponde también en el terreno social una lección de sufrimiento para que el error se repita. Para que el error, mejor dicho, no se repita. Así, el mundo automáticamente ha de progresar. Cada lección representa una experiencia dura que no es fácil después olvidar. Haber experimentado las consecuencias del abuso representa el mejor medio para alejar la voluntad de repetir el abuso. Así el hombre aprende a no mirar ya solo hacia la ventaja inmediata que fue lo que antes lo engañó y aprende a ver más allá de las apariencias de sus ilusiones psicológicas y a percibir que es necesario tomar en cuenta también el bienestar del prójimo, porque el problema de la felicidad no se puede resolver aisladamente, solo para sí. Así que todo lo que vivimos no queda escrito solo en la historia, sino también en nuestra carne. El dolor tiene el poder de clavar en nosotros un marco indeleble. Así, el hombre va aprendiendo cada vez mejor cuál es la inviolable estructura de la ley, por la cual, como ya tantas veces dijimos, quien hace el bien o el mal se lo hace a sí mismo. Y todo vuelve a su fuente, con un movimiento de fuerza semejante al de las fuerzas del espacio curvo, cuyas leyes aparecen regir también en el terreno de la moral. Nos encontramos así delante de un principio de cobertura universal verdadera en todas las dimensiones y niveles de existencia. Parece que en todos los planos cada impulso tiende automáticamente a volver hacia la fuente de donde partió y que este sea uno de los principios fundamentales de la ley. Así, la teoría científica del espacio curvo concuerda con la que aquí hemos expuesto y lo sustenta, teoría que se podría llamar moral curva. En ambas no habrían desplazamientos en sentido absoluto, sino solo relativos. Diríamos movimientos solo aparentes como los de las olas del mar, en las cuales no hay desplazamiento de agua, sino solo como una especie de vibración cerrada en sí misma, en un continuo movimiento de retorno. De la misma manera, los movimientos de la conducta humana serían solo una especie de vibración cerrada en esta ley de retorno, por la cual cada impulso nuestro nada desplaza, a no ser nuestra misma naturaleza, que recibiendo sobre sí lo que quiso lanzar, fuera de sí va experimentando y así madurando y evolucionando. En este capítulo quisimos observar cómo el principio de la cobertura de la moral se verifica también en el terreno de lo social, de la colectividad humana. Por esto podemos concluir que no solamente para el individuo es verdad que quien hace el bien o el mal se lo hace a sí mismo, sino que también lo es para las diferentes clases categóricas, clases de categorías o grupos sociales. Con esta técnica maravillosa se superan todas las tentativas humanas de injusticia, pues termina sufriendo en carne propia quien para su bienestar quisiera aplastar a los demás. Y al mismo tiempo terminamos siendo retribuidos con el bien si lo merecemos, por el motivo de haber querido hacerlo a los demás. Con esta técnica, cada vez más el ser está obligado automáticamente a realizar la justicia de la ley, subiendo de la injusticia a la justicia, del desorden hacia el orden, de la lucha entre egocentrismos rivales al estado orgánico de la humanidad civilizada. El proceso es siempre el mismo. El hombre ha de experimentar los dolorosos efectos de la injusticia, del desorden, del egoísmo, para llegar a comprender que lo que para él es más provechoso es que se realice la justicia, el orden, el altruismo. Hay un movimiento en la sucesión histórica de las revoluciones ordenadas como el de las olas del mar. Cada una sustenta e impulsa a la otra en un movimiento común que las liga a todas en un mismo proceso. Sucede de este modo que en cuanto hayan clases inferiores existiendo justicia por encontrarse aplastadas por los superiores, éstas no tendrán paz y habrán de defenderse de las continuas tentativas del asalto de parte de las inferiores. Cuando en esta lucha
Estas vencen, entonces se apoderan de la posición de los superiores y toman su lugar gozando de las mismas ventajas, pero sujetos a los mismos peligros y cometiendo los mismos errores. Han de pagar entonces la misma pena, porque mientras haya un hombre explotado por otro, el primero procurará saltarle encima para tomar su lugar de dominio. Se trata solo de posiciones diferentes que los mismos hombres van ocupando sucesivamente, como la misma agua toma las diferentes posiciones de las olas en movimiento. La ley es una sola para todos y cada uno ha de aceptar las ventajas, los peligros y los esfuerzos que la posición de cada uno implica. Y es posición diferente todos, y en posiciones diferentes todos están cumpliendo el mismo trabajo, igual para todos, de hacer experiencia que, aunque diferentes, llevan hacia el mismo objetivo, que es el de evolucionar. En este rodar de posiciones y respectivos trabajos, y en la serie de las ventajas y abusos escalonados a lo largo del camino de las comunes experimentaciones, en la compensación de tantas injusticias diferentes, se realiza la justicia de la ley, por la cual todo se paga y todos han de aprender la misma lección a través de las mismas experiencias. El universo es unidad en la variedad, en que una infinita multiplicidad se coordina en armonía por ser regida por una ley general. Así, las innumerables injusticias particulares por las cuales cada quien paga lo que debe, se coordinan realizando la justicia universal de ley, o sea, mejor dicho, de la ley. Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero ¿quién es el que está libre de pecado y por esto no ha de pagar ninguna deuda a la justicia de la ley, sufriendo lo que él llama injusticia? Esta es la verdadera justicia, que abarca a todos o a todas, que está por encima de todas, para la cual todos han de pagar delante de cualquier, de la cual todos somos iguales. He ahí cómo es que la ley fue realizada y siempre existió la verdadera igualdad, hoy en vano tan deseada entre las clases de la lucha. Ahora podemos comprender lo que significa todo esto y por qué está sucediendo. Por encima de todas las rivalidades del hormiguero humano, queda resplandeciente la sabiduría de la ley, invisible, poderosa e inflexible, siempre presente. En ella todo se compensa, se coordina, se resuelve, y esta es toda la conclusión. Aquí está expuesto realmente un ejemplo real de lo que nos está ocurriendo ahora, con tantas guerras últimas. Rusia, Israel, por todos los sitios hay guerra, por todos los sitios hay muertes, por todos los sitios se van nuestros hermanos que nacieron con ilusión y que venían con ilusión de hacer, pero no estaban maduros, no habían comprendido nada. Y espero que ahora, con estas masacres que se están realizando y se van a realizar, por lo menos los que vienen comprendan y vean que realmente todo esto tiene que cambiar. Estamos en una evolución, va a cambiar, queramos los seres humanos o no, la naturaleza y la divinidad nos va a cambiar. Muchos de los que estamos hoy aquí y que nos consideramos prepotentes, pues no estaremos aquí, perderemos nuestro cuerpo físico, claro está, y con nuestro espíritu y con nuestra esencia nos iremos a otros países, o mejor dicho, a otros planetas, a evolucionar y seguir realmente nuestra experiencia de aprendizaje del conocimiento para poder seguir adelante. O sea que repetiremos curso. Es un curso que hemos perdido 35.000 años y no hemos aprendido nada todavía. Pues bueno, pues la ley y Dios no tienen tiempo. En el cosmos no hay tiempo, no existe el tiempo. ¿Qué importa? ¿35.000 años o 2 segundos? Es igual. Tenemos que evolucionar y tenemos que cambiar. Ellos tienen paciencia, nosotros algunos no,
otros sí. Pero queridos compañeros míos de viaje, queridos amigos míos, solamente queda ya el colofón de esta obra, que es el capítulo 25, que os lo diré mañana. Es la evolución de la historia. Aquí nos pone una fábula, y esa fábula lo titula Amaos los unos a los otros como yo os amo. Es el colofón del amor, y es el colofón de esta obra de la ley de Dios de Pietro Ubaldi. Un gran hombre que existió, llamado Pietro Ubaldi. Bien, lo que fue anteriormente es pasado. Aprendió, y aprendió muy bien, y tenía una asignatura pendiente que la ha hecho con esto como filósofo, como físico y como un hombre evolucionado en la evolución y en el conocimiento. Nos lo ha dejado aquí todo por escrito para que aprendamos. Si queréis aprender, lo tenéis ahí. Mirarlo, oírlo, quizás porque yo no hable mejor o peor, que creo que lo he hecho bien, o por lo menos he intentado en mis locuciones, he intentado reflejar su sentimiento para que no vaya de la boca a vuestros oídos, sino de mi corazón a vuestro corazón, como él lo decía y lo explicaba, de corazón a corazón, para que lo analicemos. Ahí lo tenéis. Si no lo habéis borrado y no lo habéis escuchado, leeros la ley de Dios, encantadora, y os va a ayudar muchísimo. Y nada más, un abrazo muy fuerte y hasta luego.